Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Esperamos que hayáis podido tomar un café un poquitín reconstituyente y abordamos la segunda parte de la mañana. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de debate que va a presentaros una propuesta del perfil del evaluador en entornos organizacionales. Ellos mismos os van a dar a conocer el origen de esta iniciativa y yo solo quiero indicaros que esta mesa está compuesta por miembros del grupo de trabajo de evaluación de personas en las organizaciones del COP aquí en Madrid, del cual formo parte, y quiero añadir que para mí es un privilegio personal y profesional ser y estar en el mismo, ser parte y ser y estar en el mismo. Añado, por si se os ha olvidado, que Jesús, que ha estado en la mesa anterior por ser un insigne representante del Departamento de Recursos Humanos, queríamos que él nos contase su experiencia de Prosegur, y aunque aquí tenemos, y ahora os lo voy a contar, quiénes son, aparte de amigos, queríamos que Jesús formara parte de la mesa anterior. Bueno, añadir, aunque es obvio y conocido por todos vosotros, que estos grupos de trabajo, que somos del orden de 10 en la sección de Psicología del Trabajo, ¿cuántos? 8, más 2 en Constitución. Todos actuamos de la forma más altruista posible, de modo tal que todas y cada una de las acciones y actividades que emprendemos son un además del cometido profesional de cada uno de nosotros. Ello implica sumar la dedicación del día a día a estas cosas y siempre restar tiempo a la familia, a los amigos y al tiempo de ocio. Es por ello que quiero recalcar que estas actividades obedecen a una profunda convicción profesional de cada uno de nosotros por difundir el valor añadido que la psicología y sus profesionales dan a la evaluación de personas en las organizaciones, en este caso. Y en definitiva, queremos divulgar y promover el Código de Buenas Prácticas en procesos de selección y evaluación de personas, actualizándolo permanentemente y de acuerdo con los avances a nivel mundial en códigos de actuación, como es el caso de la norma UNE ISO 10667. Los miembros que en esta ocasión han abordado el desarrollo de este proyecto configuran un equipo multiperfil. El líder del grupo, Francisco José Álvarez Alonso, para todos nosotros, Pachi, así como otros integrantes del mismo, como Jesús, al que habéis tenido ocasión, como os decía antes, de escuchar en la mesa anterior, Francisco Villasante, Fernando Villasante, Eduardo Maza, que hoy no está con nosotros, aportan una sólida y amplia experiencia profesional en evaluación de personas en reconocidas compañías de este país. Vicente Ponsoda y Gloria Castaño nos aportan el rigor científico y la claridad intelectual que estos estudios requieren, desde sus actividades académicas en la facultad, en las facultades, por supuesto, de Psicología, en un caso de la Universidad Autónoma de Madrid y en el otro caso de la Universidad Complutense de Madrid. Y, cómo no, y sin lugar a dudas, nutren de savia nueva y de frescura juvenil, aportando nuevos puntos de vista, Julia Collado, que la tenemos aquí sentada, y Wilfredo Portorreal, como nuestros más jóvenes integrantes del equipo. Al mismo tiempo, debo añadir que, como equipo, aportan personalmente en todas las direcciones. Es un equipo divertido, participativo, creativo y, sobre todo, presenta una mente abierta que le lleva a entrar, sondear y conocer sin ponerse límites ni escudarse en etiquetas. No quiero extenderme más, os dejo con ellos y al final de su exposición tendremos un tiempo para que podáis realizarles aquellas preguntas que las cosas que nos van a contar os susciten.
Adelante, vamos a por ello. Después de esta presentación, es que lo tenemos que hacer muy bien, ¿eh? Bueno, efectivamente, como ha dicho María Ángeles, somos del Grupo de Trabajo de Evaluación de Personas en Entornos Organizacionales. Y a principio de este año, en un momento determinado, preocupados por la calidad en la evaluación, efectivamente hablamos de que el perfil del evaluador era un elemento clave. Y en ese momento nos dimos cuenta de que no había un perfil del evaluador, ni en la norma ISO ni en otras normas. Entonces, como somos muy osados, nos pusimos manos a la obra a tratar de definir el perfil del evaluador. Lo que os vamos a contar, que os lo vamos a contar entre todos, ha sido un poco la historia de trabajo del grupo a lo largo de este año y que esperamos que siga adelante. En este sentido, lo primero que vamos a ver es qué es lo que hay sobre el perfil del evaluador, que Gloria nos va a contar ahora. Que empiezo yo, pero si tú hablabas aquí. Eso es lo que... Bien. Eso es. Bien. En primer lugar, nos pusimos a tratar de buscar si había algo. La idea surgió a partir del tema de la ISO 10667, en la cual vimos que solamente decía que el evaluador tiene que ser una persona competente. Y ahí se quedaba. Pero ¿qué es ser competente? ¿Cómo defino que alguien es competente evaluando? Pues buscando empezamos a ver que en lo que serían las guías para evaluación del proceso, sobre todo lo que encontrábamos eran guías que se centraban en la actividad de evaluar, pero no en el evaluador como persona. En las guías de evaluación de proceso que hizo Fernández Ballesteros junto con el grupo de la SIOP, de la División de Psicología del Trabajo y las organizaciones de la APA, empezaron a perfilar de alguna manera cuáles eran los conocimientos profesionales y algunas de las responsabilidades del evaluador. Pero en conocimientos profesionales se quedaron con el tema de... también tiraron de un tema de la APA, que era lo de los usuarios de test, y aquí sí que te decían pues que tenía que ser una persona que supiera de personalidad, que supiera de inteligencia, aptitudes, que a su vez tuviera un conocimiento en alguna medida de métodos y técnicas de evaluación, pero no entraba en nada más. En la propia Europsi, en el perfil del psicólogo del trabajo, Europsi, para aquellos que no lo conozcan, supongo que sí, es lo que permite acreditar internacionalmente a los profesionales de la psicología y en concreto a los profesionales psicólogos del trabajo, sí que define entre las grandes áreas el área de evaluación. Y dice que es la capacidad de determinar características relevantes de los individuos, grupos, organizaciones y situaciones utilizando métodos apropiados. Y define brevemente qué se entiende por evaluación a nivel individual, a nivel grupal, a nivel organizacional y a nivel situacional. Y ahí se queda. Había también las guías para evaluar de procesos de selección y validación de procesos de selección, que además está a punto de salir la nueva versión. Se hablaban del 2018, el 2018 está a punto de acabar y todavía no ha salido, pero también dicen pues que los procesos tienen que ser rigurosos, las fases, consentimiento informado, o sea, una serie de cosas, pero no entran en el perfil del evaluador. Y así fuimos buscando más información hasta que encontramos un documento de la Unión de Naciones Unidas que describe brevemente qué tiene que ser el perfil del evaluador de programas, no el evaluador de personas, y sí que encontramos que tenía una coincidencia con algo que luego os comentaremos, que eran los tres niveles o ejes de los evaluadores, ¿no? Los que son más junior, los que tienen más experiencia y lo que serían los senior. Pero solamente encontrábamos o bien los que se centraban en actividad que lo he hecho al revés, los que se centraban en aspectos éticos, los que decían cuáles eran los valores y principios éticos que tenían que cumplir los evaluadores. Los psicólogos en particular, pero los evaluadores también, puesto que es una de las grandes áreas de la psicología. Tanto en el metacódigo de la EDPA como en el código APA coinciden en señalar que el respeto a las personas es una de las fundamentales, la competencia y el no entrar en conflicto de intereses, el tema de responsabilidad e integridad como profesionales. Y también, por ejemplo, en el código
deontológico del psicólogo se recogen estos aspectos. Incluso en el código de directivos, el código de la academia, del Academy Management, también recoge básicamente los mismos principios para los directivos. Pero se quedan en esos principios éticos, pero no van más allá, no dicen qué conocimientos tiene que tener un evaluador, qué skills o qué competencias tienen que tener, qué actitudes, porque sí que en actitudes podríamos meter algunas cosas de principios éticos, pero se quedan ahí. Y a partir de ahí, pues empezó nuestro periplo por esto. Nuestro periplo, efectivamente, nuestro devenir. Con vuestro permiso yo me voy a poner de pie, porque me siento más cómodo de pie. Teníamos que definir... Hay que hacerlo, vale. Teníamos que definir entonces el perfil del evaluador, pero es que hay muchos objetivos en la evaluación y hay muchos tipos y muchas formas de evaluadores. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de circunscribirnos a un tipo de evaluador de personas en entornos organizacionales. Y entonces decidimos que íbamos a tratar de definir el perfil de esa persona que está en el departamento de personas de una organización o que, como hemos visto en las ponencias anteriores, se convierten desde el centro de competencia de la organización en los formadores de los evaluadores y son los que generan las políticas, los criterios y las maneras de hacer, o en los consultores, como por ejemplo es mi caso, es el caso de Fernando, los consultores que trabajamos para organizaciones con cometidos especiales y también para hacer evaluación de personas dentro de las organizaciones. Es decir, nuestro perfil se circunscribe a esas circunstancias. Aunque esto os lo vamos a ir contando de manera secuencial, debo deciros que el trabajo del equipo no ha sido siempre funcionando de manera secuencial. Muchas veces hemos ido en paralelo y tal, lo cual le ha dado más gracia. Lo que pasa es que a la hora de contarlo os lo vamos contando como si hubiésemos ido un paso detrás de otro, pero que va, muchísimo menos. Bien, decidimos definir en principio un modelo y cuando hablo modelo de perfil, hablo de un modelo de perfil evolutivo que no es un modelo competencial estrictamente, es un modelo formativo, es un modelo de experiencias significativas, es un modelo de conocimientos, es un modelo de competencias, es decir, es un perfil en términos generales, tal como se conocen en la industria cuando tú haces una descripción de un puesto y ese puesto requiere un perfil que tiene una serie de requerimientos. Decidimos definirlo en base a 3 ejes. Un eje que es la complejidad del cometido. No todas las evaluaciones tienen la misma complejidad. Segundo, el nivel de experiencia necesario para un proyecto de evaluación, que es lo que da la autonomía del evaluador y los grados de libertad de actuación del evaluador. Y un tercer eje, que es el nivel de responsabilidad que tiene ese evaluador en un cometido específico, en un proyecto específico de evaluación. ¿Qué papel desempeña? No es lo mismo la persona, quizá junior, que está dando soporte cuando se produce un assessment center que el evaluador que dirige el assessment center. Perdonadme, ¿a que no sabes quién es? Perdonadme. Bien, a partir de esos 3 ejes, de valoración, obtenemos 3 niveles de evaluador. Como tenemos 3 ejes y 3 niveles de evaluador, llamamos al modelo el modelo 3x3. Entonces, el nivel 1 sería el nivel de evaluador junior, el que acaba de empezar con sus cometidos y sus funciones de evaluación, perdón, y puede abordar pues determinados tipos de proyectos que, si son muy complejos, pues probablemente no los pueda abordar. El segundo nivel ya sería el evaluador más consolidado, y ahí éramos capaces de distinguir también a su vez 2 niveles dentro de ese nivel. El que está más focalizado en una evaluación de nivel técnico
y el que se focaliza en una evaluación de nivel más estratégico. No es lo mismo evaluar un administrativo o un técnico, un ingeniero o lo que sea, que evaluar un directivo. Cuando hablamos de complejidad, acordaos del eje de complejidad, el nivel de complejidad es bien diferente. Y un tercer nivel en el que tomábamos prestado el concepto de la doble escalera, en la que la evolución de un profesional puede orientarse más hacia el terreno técnico para llegar a su madurez como un técnico excepcional, o puede orientarse más hacia el terreno de gestión para llegar a su madurez como un gestor de situaciones de evaluación. En el primer caso decimos que sería el evaluador diseñador y formador y diseñador de situaciones de evaluación, y en el segundo caso sería el gestor de situaciones y procesos complejos de evaluación. La combinación de los tres niveles, para hacer la descripción de cuáles son sus misiones, cuáles son sus cometidos, cuáles son las principales decisiones que tienen que tomar, cuáles son las situaciones complejas que tienen que abordar, hemos decidido generar una serie de categorías transversales que nos permitan describir cada uno de los perfiles. Y las categorías que pretenden coger todos los aspectos que debe reunir el perfil de un evaluador, porque en lo que decía Javier, por supuesto, antes de los sesgos, antes de corregir los sesgos, hay que asegurarse de que el evaluador tiene la formación y los conocimientos necesarios. Y sabéis que muchas veces, desgraciadamente, eso no es así, ¿no? Primer código, comunicación e información. Primera categoría, comunicación e información. Todos aquellos aspectos relacionados con la comunicación y la información en el proceso de evaluación. Segunda categoría, la calidad de diseño del proceso. Ahí hablaríamos de calidad de diseño. Después, la calidad técnica del proceso, que estaríamos hablando en la ejecución técnica del proceso, la calidad de ejecución técnica del proceso. Hay un aspecto importantísimo, dependiendo efectivamente del número de personas que manejas en la evaluación, que es todo el aspecto de calidad logística del proceso. Es absolutamente clave, o puede ser absolutamente clave. Un quinto aspecto, que es la confidencialidad y la equidad, y el quinto, el buen uso, en donde estaríamos conectando directamente con lo que estaba diciendo Gloria en relación a los aspectos éticos de la evaluación. O sea, como veis, recogemos de lo que decía Gloria los aspectos de proceso, pero también los aspectos éticos. Y por último, la adecuación del perfil del evaluador a la situación de evaluación o al proyecto de evaluación concreto al que nos estemos refiriendo. Ese es nuestro modelo evolutivo. Decimos que es un modelo evolutivo porque, como habéis visto, hay 3 niveles. Es un modelo evolutivo del perfil del evaluador, y es en el que estamos trabajando y en el que ahora os vamos a comentar cómo hemos ido tratando de validar. Como os decía, en muchos momentos hemos ido en paralelo, y al mismo tiempo que estábamos definiendo este perfil, pues estábamos investigando qué se decía, qué se decía en las redes, qué se decía en las publicaciones sobre las competencias del evaluador. Y doy paso a Vicente, que va a contarnos lo que casi prefiero yo también. Bueno, lo que os voy a contar es un trabajito que hemos hecho entre Wilfredo y yo, también con la ayuda de 2 expertos en análisis semántico latente, que es la técnica que hemos aplicado. Efectivamente, al mismo tiempo que estábamos viendo qué había publicado sobre competencias del evaluador en la literatura, en los libros, en las revistas,
bueno, pues vimos que había unas cuantas propuestas de características que debía tener el reclutador, el evaluador, y bueno, pues encontramos hasta, haciendo una búsqueda, pues encontramos hasta 10, 6 en inglés, 4 en castellano, con un total de 76 características. La que más tenía, la propuesta que más características proponía era, el número era 12 y la menor 4, sumadas todas 76. Y nos pareció que podía tener sentido sacar, digamos, lo común que hubiese en esas 76, agruparlas para generar así una propuesta inicial de grupos de competencias, obtenidas todas ellas, como os digo, de estas 10 propuestas que encontramos en la web. Bueno, entonces eso se puede hacer de manera cualitativa o se puede hacer de manera cuantitativa. Y nos pareció que tenía sentido aplicar esta técnica, que es el análisis semántico latente. Esta técnica lo que hace es, una vez que habíamos conseguido las 76 características, ahí tenéis 6 de esas 76 características. Una vez que habíamos obtenido las 76 características, la técnica lo que nos hace es convierte cada frase, cada característica en un vector de 270 valores. Bueno, pues el vector que corresponde a conoce bien y utiliza las nuevas tecnologías y las redes sociales, correlaciona 0,86, el tope es 1, o sea, correlaciona mucho con estar al tanto de los avances de las nuevas alternativas de reclutamiento, nuevas tecnologías y redes sociales. La técnica, por lo tanto, nos permite capturar la similaridad entre cada 2 frases de las 76. Sin embargo, esta primera frase, con habilidad para la venta, veis que son cosas bastante disimilares, pues el valor de la correlación entre esos 2 vectores es muy bajito, de 0,18. Con esa técnica, la matriz de 270 por 76 se trató con los procedimientos habituales para reducir dimensionalidad y encontramos que parecía razonable retener 5 dimensiones. El total de varianza explicada por las 5 es el 63% del total, está bien. Aquí están ordenadas de mayor a menor importancia. La que más importancia tiene es inteligencia emocional y alta profesionalidad. Y aquí os muestro 2 de esas 76 frases. La primera, habilidad comunicativa, se expresa bien y tiene capacidad de persuasión, tiene que ver con inteligencia emocional. La segunda, sentido crítico y analítico que le permita distinguir las informaciones verdaderas de las falsas, tiene que ver con alta profesionalidad. El segundo bloque de competencias, de características, le hemos denominado orientación al resultado. Aquí tenéis una frase incluida dentro de este factor, de esta dimensión, hace un seguimiento constante y a fondo de lo planificado. El tercer factor o la tercera dimensión de competencia sería atención al candidato. Una frase cuida la relación con el cliente y con los candidatos. Quinta, orientación comercial. Una frase, orientación comercial, sabe que ha de crear marca de empresa y vender productos. Séptima, dominio y uso de las nuevas tecnologías. Una frase, conoce bien y utiliza las nuevas tecnologías y las redes sociales. Luego esta es la agrupación en 5 dimensiones de las 76 características que habíamos encontrado. Bien, esto es un estudio piloto, estudio inicial, que, como podéis imaginar, plantea más dudas que resultados definitivos. Eso es así. Por ejemplo, la primera duda es, ¿realmente 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? Los distintos procedimientos que aplicamos daban resultados diferentes. Por lo tanto, está en el aire de que sean realmente 5 o no. Luego, lo que vimos es que efectivamente de lo que va la cosa es del reclutador. Eso va del reclutador, cuando a nosotros lo que nos interesa más bien son las competencias del evaluador. No es exactamente lo mismo el reclutador y el evaluador. Luego ahí tenemos alguna consideración, por lo tanto, en este sentido. Luego, en las frases, obviamente no están las competencias obvias. Cuando le preguntan a uno, porque estas frases las han escrito consultoras y expertos, cuando le preguntan a uno, no va a decir lo básico, más bien lo que entendemos que han querido decir son las características que hacen al evaluador excepcional. Y se han dejado fuera, por lo tanto, características y competencias obvias, como pueda ser entrevistar bien, coordinar bien dinámicas grupales, etcétera.
Bueno, en cualquier caso, nos pareció que era un buen punto de partida para que nuestro grupo hiciese su propuesta, por supuesto con libertad, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta 1000 otras cosas, ¿no? Entonces, ese papel de punto de partida, y nos quedan muchas cosas por hacer. Desde luego, una de las cosas que nos queda por hacer es ver qué relación tienen las competencias que nos han salido aquí con las competencias a las que finalmente lleguemos, si llegamos, que alguna vez llegaremos, supongo. Bueno, entonces, pues esto es, como veis, lo básico de este estudio piloto, y la parte fuerte de nuestra presentación empieza ahora, porque os vamos a contar lo fundamental de la encuesta. Primero, Wilfredo os va a contar la parte de objetivos y metodología, y luego Fernando os va a contar los resultados. Bueno, pues muchas gracias. El objetivo que nosotros tenemos ha sido cotejar el modelo de partida del perfil en cuanto a experiencia, complejidad y autonomía. Para ello nos hemos basado en una encuesta piloto dirigida a evaluadores y evaluadoras profesionales. Hemos realizado una primera comprobación del ajuste del modelo a través de los aspectos recogidos en esta misma encuesta, para finalizar con un desarrollo y una evolución del modelo. Lo que hemos llevado a cabo ha sido a través de Google Forms, a través de un cuestionario, el cual nos ha ayudado a que los evaluadores y evaluadoras lo tuviesen mucho más fácil a la hora de poder realizar sus intervenciones de lo que nosotros estábamos buscando. Este cuestionario ha constado de 19 preguntas, las cuales 16 han sido abiertas para poder captar un mayor conocimiento y fruto de estas personas, para que podamos, como luego muy bien nos va a comentar Fernando, los resultados que hemos obtenido. Además de las 16 preguntas abiertas, ha habido una de respuesta, una de respuesta cerrada y 2 de respuesta múltiple. Las respuestas recogen información de diferentes aspectos, desde el sector y la formación hasta los conocimientos, competencias, las motivaciones, responsabilidades, decisiones, dificultades y problemas que puedan tener en el día a día estos profesionales. Se ha garantizado en todo momento el anonimato, porque lo que nosotros de verdad queríamos y el provecho que nosotros le vamos a dar es en esa experiencia que han tenido, que siguen teniendo y que van a tener. Hemos obtenido 36 respuestas de evaluadores y evaluadoras profesionales con una media de 13,3 años de experiencia. Diferentes sectores, diferentes empresas. Cuando me refiero a empresas, digo tanto empresas final como consultoría. Eso nos ha hecho que tengamos diferentes puntos de vista, con lo cual ha enriquecido nuestra propuesta y le ha dado el valor que nosotros queríamos buscar y que hemos encontrado gracias a estos profesionales. Bueno, en esta diapositiva comentaba lo de las empresas y la consultoría, lo cual ha hecho mucho más enriquecedor nuestra propuesta. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues los resultados ahora nos lo va a comentar Fernando. Bueno, pues sí, me toca hablar de lo que hemos visto, o sea, de lo que hemos logrado encontrar. Hemos optado por este modelo, lo ha comentado Will, este modelo de encuesta con muchas preguntas abiertas, porque es un estudio exploratorio. En el fondo lo que queremos es ver a ver qué dice la profesión. O sea, que en ese sentido nos exponíamos al riesgo de que ya de antemano nuestro hijito naciera un poquito torcido. Pero hemos tenido ese puntito de valentía y hemos explorado con una mentalidad abierta distintos aspectos que, a consideración de las personas que hemos encuestado, pues han entendido que tienen relevancia en su ejercicio como evaluadores profesionales, ¿no? Vamos por esos ámbitos, ¿no? Esos aspectos. Cuando les preguntamos acerca de la formación académica de partida que más valoraban para ejercer su trabajo de evaluadores,
En la mayoría, en un porcentaje alto de las respuestas, se decantaron por asignaturas o formación específica en el ámbito de la selección. En un segundo lugar, y a mí como psicólogo me congratula mucho, también elementos de lo que es la teoría de la personalidad. Hoy hemos estado comentando que el valor de un psicólogo al evaluar personas es que es perito en personas, ¿no? Bueno, pues hombre, la formación de partida de teoría de la personalidad creo que es un buen cimiento sobre construir un buen evaluador, y así nos lo ha comentado nuestra muestra, ¿no? Luego, la formación ya de manera un poquito más marginal, el tener conocimientos en psicología del trabajo y el tema de la psicoestadística para tener fundamento al trabajar con método y manejar herramientas y cuestionarios, pues son puntos, ¿no? Y también es un guiño a nuestros metodólogos de la mesa. Conocimientos prácticos más utilizados ha sido otro aspecto que hemos sondeado en la encuesta, ¿no? Pues nos han planteado que el conocimiento del entorno, saber dónde evalúan y a quién y qué se juega ahí, es el elemento principal. Y otro aspecto es el componente técnico de la entrevista, saber entrevistar. Eso es algo en lo que ha habido una elevada coincidencia. Ya veis que lo que es la palabra competencia sale de manera un poquito más marginal, ¿no? En cuanto a los aspectos que los entrevistados, los encuestados, en este caso consideraban como más importantes para asegurarse su desarrollo como profesionales, estamos un poco planteando, y ya lo hemos anticipado, un modelo evolutivo del perfil de evaluador. No hay un modelo unímodo, hay evaluadores en distintas situaciones. Pues ese desarrollo, el motor que movilizaría esa evolución de los evaluadores, pues se sustenta, según las personas encuestadas, en el aprendizaje de otros. El aprendizaje de otros, ¿no? También en la voluntad o la actitud de la autoformación, y luego, bueno, lo que es la formación ad hoc específica que el mercado pues tiene preparada, o las propias compañías, para formar a los evaluadores, ¿no? Aquí ponemos un asterisquillo porque lo vamos a tocar dos veces. Claro, hablamos de perfil del evaluador, y bueno, las competencias pues parecería que sería el elemento vertebral del tema. Como veis, tiene muchos más elementos, pero vamos a hacer dos menciones a las competencias más relevantes, ¿no? Como veis, la escucha activa es la que, conforme al criterio de las personas encuestadas, es el elemento más relevante, con la competencia más relevante en su ejercicio como evaluadores. Pero vemos que al ladito está la capacidad de análisis. Y si tenemos en cuenta que la tercera es la comunicación y la cuarta es la empatía, si sumamos escucha activa más comunicación más empatía, estamos hablando un poquito de habilidades sociales, inteligencia emocional, con lo cual esto va de analizar y de inteligencia emocional, de gente, analizar cosas con gente. Motivación para evaluar. A mí esto me ha encantado, alguien lo ha comentado, ¿no? Ha sido Jesús. La voluntad de reinventarte, de aprender y de vincularte a lo que es el compromiso hacia esa tarea, porque si no, puedes seleccionar gente, pues muy aburrido, pero también puede ser muy aburrido diseñar siempre edificios, ¿no? Vaya usted a ver, es la actitud, la motivación que lleva a los encuestados hacia la evaluación es el impacto y la responsabilidad que implica eso. O sea, la vida de la gente depende muchas veces de que sea más o menos feliz porque una evaluación salga bien o salga mal. O sea, la trascendencia del que evalúa y toma el diagnóstico, realiza el diagnóstico, tiene un puntito de complejidad y de compromiso, ¿no? Y resalto el componente diagnóstico, bastante coincidente entre los encuestados, porque diagnostican los psicólogos, nuestros colegas psicólogos clínicos, pero es que los que estamos en evaluación de personas estamos tomando decisiones en relación a personas, estamos diagnosticando también, ¿no? Y también hay un punto que es el de la gente. Nos gusta relacionarnos. Los evaluadores consideran un elemento motivacional el disfrutar o estar en un entorno de relación donde ejecutan sus evaluaciones. ¿Cuáles serían las principales responsabilidades que nuestra muestra nos ha significado como más importantes en el ejercicio de su condición de evaluadores? Pues aplicar con rigor y objetividad esos diagnósticos, dar una respuesta adecuada a las partes implicadas, lo cual tiene que ver mucho con inteligencia emocional, y luego el impacto evidente que tiene el diagnóstico, que conectaba con el elemento motivacional del mismo, ¿no? Y luego, en un cuarto puesto, irrelevante, porque luego ya había otras respuestas que no han adquirido mucho impacto, era el conocimiento del objeto de evaluación, o sea, sobre qué tengo que diagnosticar, dónde tengo que aplicar mi diagnóstico y con qué criterio, objetividad y rigor tengo que fijar ese diagnóstico.
Como dificultades, pues los evaluadores se encuentran con las que vienen derivadas del diseño del proceso, algo estructural, ¿no? Por otro lado, otros vienen de no conocer bien el perfil. Atención, porque daos cuenta que es muy significativa este aspecto, ¿no? El diseño del proceso asegura la calidad, pero también el conocimiento del perfil, o sea que es un tema que adquiere bastante calado. Y luego otros vienen con la eficiente gestión de recursos, puede tener más bien con la logística y situación del proceso de selección. Fijaos, muy en pequeñito, hemos hablado mucho de prejuicios, pero el único aspecto donde aparece la palabra prejuicio es aquí. Y no aparece precisamente muy significada. Damos por sentado que un buen diseño del proceso, un buen conocimiento del perfil, una eficiente gestión de recursos y una buena comunicación aseguran que los prejuicios no vayan a aparecer. Y daos cuenta que aquí la primera ponencia ha ido de prejuicios, con lo cual, bueno, tenemos que hacérnoslo pensar y también puede influir en cómo evolucionamos nuestro modelo. Relacionada con la anterior, las decisiones más difíciles, una de ellas ha salido aquí, es desestimar candidatos. Lógicamente, pues lo más feo es desestimar candidatos, decir que no a alguien. Y eso implica que el evaluador ha de tener seguridad y recursos para defender su decisión. Lo que un antiguo jefe mío decía, poner pie en pared y defender la autoridad profesional ante un cliente interno o de la empresa que te ha contratado. Y por otro lado, lo que es el dar feedback negativo, ese sí ha surgido. No sé quién ha sido, puede ser Ofelia, que ha comentado la necesidad de entrenar a la gente en dar feedback negativo, que no gusta. Y es una técnica muy importante porque es una clave del desarrollo. Por otro lado, ¿qué vinculan a la calidad a los evaluadores? Recordad que el nombre de esta jornada es el evaluador, el primer paso de una evaluación de calidad. Bueno, pues hablemos un poco de calidad. Los aspectos vinculados a la calidad vienen relacionados, según nuestros encuestados, al método y procedimiento utilizado, más estructural, un elemento estructural, al de reciclaje y formación, que tiene que ver más bien de una actitud profesional y vinculada, motivada a la profesión, y luego el componente aprender de colegas. Este se repite varias veces. Se ve que hay un know-how en la profesión, en los colegas, que a lo mejor han avanzado más que tú en el camino o trayectoria profesional de evaluador, que a través de, como modelos, nos sirven para aprender buenas prácticas. Y ya para terminar, pues me he extendido un poquito más de la cuenta, hemos dicho que íbamos a tocar 2 veces las competencias como concepto, ¿no? Y entonces, como entendemos que este es un elemento vertebrador del perfil, pero no crítico, pero sí hicimos un chequeo, un contraste. Estamos hablando de niveles de evaluador, de personas con más o menos experiencia y que de alguna manera privilegian determinadas cosas o utilizan determinadas habilidades en función del ámbito de dificultad, de experiencia que han de tener o del contexto de evaluación. O de la doble escalera que ha comentado Pachi, si voy más por el campo técnico o voy más por el campo de la gestión. Bueno, entonces hemos hecho un corte. Hemos buscado a los evaluadores de menos de 5 años de experiencia de la muestra y hemos cogido a los de más de 20 años de experiencia. Hemos cogido los 2 extremos y hemos cruzado datos. ¿Cuáles son las competencias que unos y otros consideran más relevantes? Las hemos puesto en el orden en las que aparecían. Y aunque hay varias cosas que llaman la atención, la principal es que para los seniors la capacidad de análisis por goleada es el elemento, la competencia que más valor dan asociada a una ejecución de evaluación de calidad. En cambio, los juniors, si os fijáis, en un punto 7 que he tenido que sacar del dibujo, en el punto 7, y a mucha distancia del primero, que para los juniors es escucha activa, en el punto 6 es la capacidad de análisis. Entonces, reflexionando sobre esto, en el grupo llegamos a la conclusión de que, hombre, para los seniors hay que ser eficaz, hay que saber escudriñar, hay que ser riguroso, hay que ser inteligente y tener un criterio de análisis objetivo que te permita poner pie en pared y defender tus decisiones. Y por otro lado, lo que es el junior, pues está más un poco por quedar bien, un poco porque, hombre, a este le voy a tener que decir que no, a ver cómo le pregunto, qué van a decir los que me ven reclutar, qué va a decir mi cliente. Está más en el elemento de esa habilidad social, por eso está más en la escucha activa, en la empatía, en la comunicación, en saber ser neutral, en saber defenderme con asertividad. Este ha sido un punto de contraste que nos ha animado, quizá más que algunos otros, a seguir apostando por el modelo. Y bueno, pues ahora va a ser Pachir que nos va a decir pues cómo queremos seguir, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vamos a continuar? Bueno, como bien decía
como bien decía Fernando, al final lo cierto es que la encuesta, solo de manera exploratoria, porque era una encuesta exploratoria y no una encuesta confirmatoria, pero de manera exploratoria hemos podido efectivamente identificar que no hay una contradicción entre el modelo que en principio hemos descrito, hemos diseñado y hemos empezado a hacer evolucionar y lo que hemos encontrado en la encuesta. Habréis visto que entre las preocupaciones del evaluador estaban el diseño, la comunicación, la calidad de la respuesta y que además, con respecto a las competencias, los más junior están más focalizados en unas competencias y los más senior en otro. Insisto, no hay contradicción, no podemos decir que hay confirmación, pero desde un punto de vista exploratorio podemos decir que no hay contradicción y eso lo que nos anima es a seguir desarrollando el modelo y tomando acción al mismo tiempo que lo desarrollamos, acciones de validación y de confirmación del modelo. Y ese es nuestro plan de trabajo para el año que viene. El año que viene lo que vamos a hacer es seguir escribiendo el modelo de perfil evolutivo del evaluador y al mismo tiempo ir tomando acciones que vayan confirmando aquello que nosotros vayamos pensando, de tal manera que lo validen. Nuestro objetivo final es tener un modelo redactado y confirmado y validado del evaluador. Y ese es nuestro plan de trabajo para el año que viene. Y en ese sentido esperamos que si os llega alguna vez la encuesta, pues que nos ayudéis y colaboréis con nosotros cuando hagamos la encuesta exploratoria o cualquier otra acción, ya que me imagino que estáis en el colegio y que de una manera o de otra lo iréis recibiendo. Y eso es todo lo que os queríamos contar. Es el fruto de trabajo de un año que, bueno, lo hemos resumido y tal, pero debo decir que hemos disfrutado mucho, nos lo hemos pasado muy bien y además pues hemos sido capaces de generar algún producto, con lo cual pues perfecto. Y hemos conocido gente. Y hemos conocido gente. Como decía Woody Allen, ¿no? Hemos conocido gente. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por haber asistido y estamos a vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión. ¿Alguna pregunta a tus chicos trabajadores? Nos hemos dejado hechos polvo, ¿eh? Os hemos dejado Tanto hablar de prejuicios y luego sale ahí en pequeñito y casi de casualidad, ¿eh? Ha rechinado ahí un poco, ¿no? Sale. Yo creo que salga los sesgos es importante. Sí. Otra cosa es que no lo han admitido. No, tampoco el tamaño era grande. No, yo creo que sí, efectivamente, que es que hay otras cosas por delante. Tenemos que escudriñarlo. Eso es. Nos vamos a dejar escapar sin preguntaros algo. Gracias por tomarlo por la mano porque iba yo directamente a traer. No, venga. No se le debe dejar escapar. No, es una pregunta muy sencilla. Sí, para que se le escuche. No la hagas hasta después de la publicidad, que si no, no... Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Sé que habéis trabajado mucho, pero fundamentalmente, ¿con qué dificultades insalvables, y lo podéis confesar si podéis confesarlo, ¿no?, o habéis encontrado respecto a lo que inicialmente pensabais sacar y lo que al final habéis sacado? ¿Creéis? Es que dificultad como tal. Íbamos con una idea, digamos, un poco más... Esto es como mono y estéreo y cuadrafónico. El sistema mono, pues, es monoaural, o sea, no es un sonido en bloque. Estéreo, pues, se diferencia por canales y cuadrafónico, pues, 4 canales, ¿no? Hemos ido del mono, que utilizaba ese término mono también, Javier, para una cosa, al estéreo y al cuadrafónico. De hecho, nosotros no concebíamos inicialmente el modelo en 3 ejes, el modelo evolutivo. Pensamos que había un perfil del evaluador, ya está, así nos sentamos, ¿no? Intuíamos, hombre, pues porque no, por nuestro propio ejercicio profesional, que cada situación requiere un tipo de evaluador. Todos lo experimentamos. Cuando hay que montar un equipo de evaluadores hay que elegir bien a quién metes en ese equipo de evaluadores, con unas cualidades distintas, porque son, según a quién evalúes, dónde y qué impacto tiene esa evaluación. Yo
Diría que no es que sea una dificultad, es un hecho que nos hemos encontrado y por decantación al final nos ha permitido, o hemos intentado darle respuesta con el modelo de los 3 ejes, diría yo, porque dificultades insalvables, pues hombre, las que ha habido las hemos salvado. Con buena voluntad y el talento de las que están aquí, pues ha sido fácil, pero de momento no hemos encontrado nada que con lo que topar, el tiempo. que digamos que nos ha limitado el tiempo, claro. El tiempo. Porque esto es por pasión más que por obligación y entonces el tiempo efectivamente es lo que más, yo creo que es la principal dificultad, pero de todos, ¿no? Incluso nosotros al concebir el estudio, como los amabilísimos participantes a los que desde aquí, pues en fin, un saludo y un agradecimiento, porque bueno, pues parte de lo que hoy tenemos es porque se han molestado en hacer la encuesta. Era un ladrillo. Un poco ladrillete, sí. La próxima la tenemos que pulir un poco. La tenemos que pulir un poco, sí. Sí. Y la última pregunta por mi parte, espero que ahora ya se vayan animando aquí el resto del auditorio. ¿El niño para cuándo? Bueno, o la niña, el niño / niña, ¿no? ¿Para cuándo? Yo ahí diría eso de, no sé si estáis de acuerdo, seguiremos informando. Manteneos al día que seguiremos informando. Sí. Somos sinceros, ¿eh? Yo os iba a preguntar, cuando habéis hecho este estudio piloto, me gusta exploratorio más que piloto, ¿habéis preguntado también la formación de base de los evaluadores? ¿Hay diferencias significativas en base a la formación de base académica tal? ¿O al final todo el mundo va por el mismo sitio? Es que de momento eso no tenemos una muestra muy pequeña, por tanto, hablar de diferencias significativas, y además la mayoría eran psicólogos, probablemente tendríamos que buscar un espectro más amplio. Sí. Y en esa misma línea, ¿qué es lo que más os ha sorprendido de lo que habéis encontrado? ¿Qué es lo que habéis encontrado que no os esperabais? El contraste tan evidente del junior senior en el tema de privilegiar los senior, el análisis, o sea, la ejecutividad, o sea, lo práctico, y en el de los juniors lo que es la deshabilidad social, ¿no? A ver qué me dicen, ¿no? Quiero hacerlo bien, ¿no? Sí, quiero hacerlo bien, exactamente. Manejo la emocionalidad para poder afrontar el reto como novel sin que se me note mucho. Sí, y a mí efectivamente hay otro tema que me ha parecido interesantísimo, otros 2 temas. Uno, y que yo creo que obedece un poco a también a cómo salimos de nuestra formación universitaria y todas esas cosas, que es la enorme preocupación por... Tengo que conocer el sector, tengo que conocer la realidad empresarial, tengo que conocer los perfiles, tengo que conocer el idioma, el lenguaje que habla esta otra gente que no habla el mismo que yo. Eso es una cosa que a mí me parece muy interesante. Y otro tema muy interesante es que de alguna manera la encuesta también ha puesto en valor el aspecto de gestión del evaluador, porque muchas veces hablamos del evaluador e inmediatamente pensamos en competencias, en formación, en experiencia, en tal. Bueno, pero hay un componente de gestión, y a medida que la evaluación es más compleja, y puede ser compleja por motivos diferentes, quiero decir que puede ser muy, muy complejo evaluar a 3.500 personas al mismo tiempo. Aquí tenemos personas que lo experimentan frecuentemente, y de una manera completamente distinta puede ser muy complejo el evaluar un directivo, ¿no? Un directivo de alto nivel, ¿no? O sea que la complejidad tiene matices y tiene formas. Pero claro, el aspecto de la gestión en determinados tipos de situaciones es absolutamente crítico. Es que la evaluación se lleve a cabo o no se lleve a cabo o haya un problema muy gordo. Porque si reúnes a 3.000 personas que tienes que evaluar al mismo tiempo y eso se convierte en un fiasco, pues es un problema muy gordo. Y entonces,
Bueno, es muy interesante porque efectivamente yo creo que especialmente de los evaluadores que pues experimentados, que están acostumbrados a manejar grandes números y que han estado expuestos a situaciones muy diferentes, efectivamente valoraban esos aspectos sin duda ninguna. Y al final, bueno, cuando pensamos en cuál tiene que ser el perfil del evaluador y las competencias que tiene que tener el evaluador, pues probablemente no pensamos en eso. Pero ahí está. Ha sido muy, muy interesante. La encuesta, efectivamente, decíamos, y yo no sé si mis compis si estamos de acuerdo, era un poco ladrillo, pero el hecho de que fuese abierta y con preguntas abiertas ha dado una información preciosa. Sí, a mí sí me gustaría. Una de las dificultades que también tuvimos es el tema de que a veces, como eran preguntas abiertas, teníamos mucha diversidad en cuanto a quién te metía dónde en competencias, en habilidades, y eso yo creo que es algo que tenemos que valorar bien y ver cuál es el bloque, ¿no?, de conocimiento que hay en el sector. Y a mí algo que sí que me parece también importante, además del tema de los recursos que tienen que, o del conocimiento de gestión, etcétera, es que valoran los conocimientos también, probablemente llevándomelo a mi terreno, académicos. O sea, para la gente es importante conocer los métodos y técnicas de evaluación. Valoran que es algo que aporta calidad, que además no vale, para entrevistar no vale cualquiera. Yo creo que es algo que ha salido a lo largo de las charlas de hoy, que hay que saber entrevistar, hay que enseñar a los que no son profesionales o a los que a saber entrevistar, a saber dar feedback, a saber hacer preguntas, a saber escuchar. Y este tema que ha ido saliendo a lo largo es fundamental para que tengamos buenos evaluadores en los diferentes niveles. El reciclado también es uno de los elementos que sale, que la gente cuando acaba, no acaba de estudiar nunca, que tienes que seguir activándote y renovándote y seguir ahí. Y yo creo que esas cosas, y eso es una inquietud que tienen los profesionales. Habría que ver, como comentábamos al principio, la muestra era pequeña, era una encuesta abierta, también tiene una serie de dificultades. Yo creo que nos queda mucho todavía por avanzar, pero el embrión yo creo que está más o menos bien armado. Seguiremos informando. Pues un gran aplauso para estos señores trabajadores. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues yo simplemente quería complementar con este maravilloso ejemplo lo que hacemos en el grupo de psicología. ¿No quieres que se te escuche? Vale. No sé, tú verás, ¿eh? Para que quedes de psicología y evaluación de personas del colegio en las organizaciones. Fijaos, como os he dicho antes, nuestro principal objetivo, bueno, nacimos a raíz de la publicación y la edición por parte del Colegio de Psicólogos de aquí de Madrid de una guía. Miro a esta señora porque nos lo curramos, la guía y el manual técnico de selección de personas en aquel momento. Y hombre, fue un trabajo que nos dio cancha para seguir haciéndolo y seguir trabajando en la difusión del valor que tenía la psicología en su conjunto y los psicólogos en este tipo de actividades en las empresas. Y luego, en el 2013, corregidme, por favor, aparece la ISO 10.667, que específicamente se centra en la evaluación de personas en las organizaciones, y eso nos llevó a cambiar automáticamente el nombre. 2013, ¿no? Sí. En el 2011 en inglés, en el 2013 en castellano. Eso es, en castellano. Y eso nos llevó automáticamente a solicitar el cambio de nomenclatura del grupo a evaluación de personas como un aspecto mucho más amplio, como hemos tenido esta mañana la ocasión de ver y en estos momentos de contrastar, ¿vale? La verdad es que desde entonces hacemos este tipo de cosas. No sé si somos un poco masocas o, en fin, ¿a qué nos dedicamos? Pero generalmente nos dedicamos a esto. Lo primero que hicimos fue crear un observatorio de reclutamiento y selección. Hacemos una encuesta bianual
para sondear cómo está el estado de la cuestión y en qué medida el rol del psicólogo tiene cabida y a qué se dedica en los departamentos de recursos humanos. El primer año, pues, ahondamos ese objetivo un poco genérico de a qué nos dedicamos los psicólogos en los departamentos de recursos humanos y entramos un pelín para ver en qué tipo de técnicas y herramientas de evaluación solíamos utilizar. Normalmente nosotros de cada encuesta sacamos ideas muchas para la siguiente, porque siempre nos genera dudas o nuevos campos de investigación los resultados que obtenemos. En la segunda encuesta queríamos identificar de alguna manera cuáles eran las prácticas que con mayor frecuencia se realizaban en las empresas, en ese momento todavía más centrados en selección de personal, porque empezábamos a ver que empezaban a salir ya con mucha fuerza técnicas de carácter tecnológico, de aplicación virtual, y por ahí anduvimos sondeando y aprovechamos además a preguntar a las empresas si eran conocedoras de que había aparecido una ISO específicamente para temas de evaluación. Y en esa misma línea, la que hicimos hace un año y pico, más o menos, creo recordar, se me van las fechas, de verdad. En esta última, lo que hemos hecho ha sido... Seguimos sondeando siempre lo mismo e incrementamos más cosas. Y en la última nos hemos centrado en sondear qué impacto y qué tipo de decisiones toman las empresas a raíz de las redes sociales, del uso que hacen los candidatos de las redes sociales. Todos estos estudios los tenéis colgados, los resultados de estos estudios los tenéis colgados en la web del colegio, por tanto, a vuestra disposición si os ayudan a conocer qué estamos haciendo. Y de forma paralela, pues como nos aburrimos solo con encuestas, pues también hacemos estudios específicos. Repito que uno de los ejemplos es lo que acaban de contarnos, que es el estudio que tenemos en estos momentos en marcha, pero y además hace un año se hizo un estudio específico sobre lo que se ha hablado también esta mañana de ello, de los KPIs y tal. Bueno, pues nosotros hicimos efectivamente un estudio destinado a conocer cuáles eran los índices cuantitativos de calidad que usaban las empresas para contrastar el valor y el reporte de estos procesos de selección. Reitero, los resultados están colgados en la web y además también aprovecho a deciros que hemos cogido por costumbre, acudimos desde hace muchos años a los seminarios que nuestro colega Vicente Ponsoda y su equipo organiza todos los años para el mes de junio. La Cátedra de Modelos y Aplicaciones Psicométricas de la Autónoma de Madrid y ya lo hemos cogido por costumbre. No podríamos ir a ese evento sin presentar algún tipo de póster con los resultados del último que tenemos entre manos. Así que hacemos una primera publicación en junio y después sí que lo trasladamos ya a un informe que colgamos en nuestra web. Avanzar también que, por supuesto, estamos ahora formando, como no podía ser de otra manera, en la norma un ISO, porque es justamente de evaluación de personas, que de hecho y a raíz de la publicación de esa norma el invierno pasado se ha aplicado y hemos hecho la presentación de la aplicación de esa norma a los procesos de Assessment Center, quizás de los procesos, bajo mi criterio, de los más complejos para evaluar personas por un componente técnico, logístico, bastante importante que conllevan. Y ya tenemos la guía de cómo esos procesos deberían de llevarse a cabo bajo la norma UNE ISO 10667, que también se presentó aquí en el colegio y que Gloria tuvo un papel
protagonista en llevar a cabo ese tema. Asimismo, como lo hizo conjuntamente con Antonio Pamos, otro colega que es el socio y director de Factum, una consultora también de recursos humanos con temas de tecnología, desarrollo de temas tecnológicos para nuestros ámbitos. Y finalmente deciros que como todavía nos parecen pocos charcos en los que estamos metidos, porque además todos estos señores trabajamos también a nivel profesional, bueno, nos dedicamos a hacer algunas cositas durante el día, pues lo último que hemos hecho ha sido participar en la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Y aquí estuvimos, hicimos un taller que tenía como título ¿Cuánto mide el talento? Dame 1 kilo de alegría y medio de inteligencia. Pues también un poco para difundir que la psicología es una ciencia, que actuamos desde la ciencia y que es precisamente eso lo que nos gusta. Así que yo solo puedo deciros, somos divertidos, creativos, nos lo pasamos bien, nos reímos mucho. Nos gusta la cerveza. Nos gusta la cerveza, los chicharrones creo que también. Así que solo puedo decir, ¿verdad, Jesús? Nos encanta la chica. Pues que os invitamos a todos aquellos que queráis colaborar con nosotros, estaremos encantados, desde los juniors que nos dan mucha savia nueva y nos rompen paradigmas que tenemos ahí muy marcados, los más experimentados, y que estaríamos encantados de recibiros en nuestro grupo y trabajar con nosotros. Y sin más, no sé si Luis quiere cerrar la jornada, tiro millas, pues que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, que para nosotros es un placer encontraros aquí y poderos haceros partícipe de todo este trabajo que hacemos, que cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición. Sabéis que en la guía del psicólogo aparecemos ahí con una dirección de mail, y que en cualquier caso el colegio os da cumplida respuesta de cómo nos podéis localizar. Muchísimas gracias a todos. Perdón. Ahora gracias, se lo dejo. Seguiremos haciendo jornadas de estas, porque de los 8 grupos de trabajo, cada 2 meses haremos una jornada de cada uno de los grupos. Y a su vez también, 2 segundos de publicidad. Esta tarde hacemos un acto de entrega de los premios emocionalmente responsables a empresas de la Comunidad de Madrid, así como diplomas del curso del máster de recursos humanos que tenemos el colegio junto con el Colegio Universitario Cardenal Cisneros y el curso de coaching. Esta tarde a las 5. Si alguno quiere estar, pues estaremos encantados. Muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros y gracias sobre todo por aguantar el decalaje que nos hemos pegado, pero bueno, era interesante. Gracias a todos. Hasta otra.